estamos de regreso y conversando. Me encuentro aquí con Claudio Fuentes, profesor de la Universidad Diego Portales de Santiago. Oye, pero antes de seguir con la formalidad de lo que estamos hablando, ¿cómo están ustedes hoy en día ya en Santiago, con toda la problemática que les ha tocado vivir? Bueno, a mí, yo vivo en una comuna donde recién el lunes nos permitieron salir, estábamos confinados. Yo estuve desde marzo hasta ahora, es decir, abril, mayo, junio, 4 meses y medio encerrado. Ha sido difícil. La comuna de Santiago, aquí al lado, recién ahora van a desconfinarla, y es difícil porque por una parte también se genera este efecto de tener miedo a salir, el efecto cabaña le dicen. Ahora estamos en una lógica de, con los niños, etcétera, es difícil el salir. Y lo otro es que si uno tiene niños, también se produce un cambio en la lógica familiar. El rol de estar trabajando, uno se siente culpable porque trabaja poco en la casa, entonces trabaja mucho más. Hay que hacer las tareas con los niños, hay más estrés porque está en el mismo espacio. Entonces eso también hay que manejarlo y gestionarlo para que no genere tanta tensión, y por lo tanto es todo un aprendizaje, yo creo, pero por suerte en mi familia no hemos tenido ninguna enfermedad, así que hemos sido suerte con eso. Sí, gracias a Dios ha sido bastante bueno de que estén bien de salud, porque yo creo que donde están enfermos es más caótica todavía la situación. Y como tú bien decías, el tema del encierro te lleva emocionalmente también a estar bastante más, a lo mejor angustiado, más intolerante, y bueno, estamos en esa etapa todavía y no tenemos claro hasta cuándo, pero hay que seguir batallando porque todos tenemos la posibilidad de perseverar, luchar y salir, ¿no es cierto?, de esta airoso. Oye, Claudio, bueno, y volviendo a nuestro tema que tiene que ver con todo este proceso de cambio de la Constitución, comentábamos recién aquí, mientras estábamos en comerciales, de que una de las cosas relevantes justamente es llegar a las personas de una manera didáctica, de una manera concreta, como para que cada uno pueda tener claro qué es lo que desea que se cambie y también alguna propuesta del cómo, porque es muy fácil instalar, ¿no es cierto?, derechos, es muy fácil decir necesitamos esto, pero el cómo logramos que eso en la práctica se concientice, se dé, esté vigente, es otro tema. Totalmente. Mira, respecto de lo primero que tú planteas, María, respecto de la educación ciudadana, yo creo que el proceso constituyente va a ser una oportunidad para que todos podamos aprender, y yo creo que la acción, ustedes, de los profesores, de las universidades, es muy importante porque, primero, yo creo que cualquier persona puede debatir de estos asuntos, no es privativo de abogados expertos en derecho constitucional. Hay cosas bien básicas que se pueden discutir, por ejemplo, la participación ciudadana. ¿Cuándo la ciudadanía tiene o puede participar de las decisiones? Hay toda una frustración en Chile porque muchas veces nos sentamos en asamblea, nos sentamos en foro, levantamos la mano, la mayoría quiere una cosa y los actores políticos toman otra decisión. Yo creo que esa oportunidad de decir, a ver, ¿qué rol tiene que tener los municipios en la Constitución? En la Constitución está el rol de los municipios. ¿Qué rol tiene que tener la ciudadanía en la toma de decisiones?
son temas que afectan, o esto que tú decías de los derechos, que nos afectan a todos. Y por lo tanto, va a ser bien importante el que la ciudadanía pueda estudiar, formarse, pero también de forma simple y didáctica, porque hay temas que son un poco más complejos, pero que se pueden digerir y hacer explicables a la ciudadanía. Entonces yo creo que es una oportunidad para aprender y para poder realmente participar del proceso. Este proceso es de la ciudadanía, no puede ser de los políticos, no puede ser de un grupo de personas que se va a ir a la playa y va a escribir la Constitución. Esto tiene que ser de la ciudadanía que se involucre, y yo creo que eso va a ser muy relevante. Sobre lo segundo que tú me decías, respecto de una cosa es escribir un texto, una ley, una Constitución, y que dice todos son iguales ante la ley. Por ejemplo, la Constitución actual dice eso, que todos somos iguales ante la ley. Pero sabemos que en la práctica eso no es así. El que tiene más plata, el que tiene más privilegios, tiene más acceso a el poder, a resolver sus problemas. Entonces, ahí efectivamente, ahí hay un tema asociado a la distancia que hay entre lo que dice la ley y lo que son las prácticas reales, lo que nos pasa a nosotros a cotidiano. Y el objetivo es tratar de acercar lo más posible lo que nos pasa a lo que dice la ley. Si la ley dice todos somos iguales, bueno, que aquellos que roban muchas millonadas también vayan a la cárcel y que no tengan el privilegio de no estar en la cárcel. O si en la Constitución se dice que todos tienen que tener derecho a la salud, bueno, que se cumpla ese derecho, y por lo tanto hay mecanismos para resolverlo. Te voy a poner un solo ejemplo que afecta a Magallanes. Ustedes tuvieron hace un tiempo una gran batalla de un oncólogo para Magallanes, ¿cierto? Sí. Que fue, ¿por qué? Porque no habían oncólogos, no habían especialistas en cáncer en Magallanes. Bueno, la Constitución establece que el acceso a la salud es un derecho constitucional. Entonces uno diría, oye, nosotros teníamos la demanda por un oncólogo, la Constitución dice que hay un derecho, no se cumple ese derecho. Si la Constitución dijera que el acceso a la salud debe ser garantizado, pero debe ser sensible a los territorios, la historia cambiaría, porque obligaría al Estado a proveer ciertos servicios básicos territorialmente, obligaría al Estado a proveer ciertos elementos básicos, por ejemplo un oncólogo, en los territorios. Usualmente las nuevas constituciones son pertinentes territorialmente, es decir, que cada región, que cada área geográfica o macrorregión cuente con ciertos mínimos para la atención de la salud, por ejemplo, o de la educación. Por ejemplo, habían regiones que no tenían universidades. Bueno, si la Constitución dijera que requiere una pertinencia territorial, cambiaría la lógica de pensar las políticas públicas. Por eso es tan importante escribir la Constitución. Claro, o sea, es importante no modificar, lo importante es volverla a reescribir. Eso es lo significativo hoy en día, ¿cierto? Porque también existe esta otra posibilidad de que lo que ya está se pueda ir como modificando en algunos párrafos o agregando algún antecedente, pero la idea no es esa, la idea es cambiarla nomás. Claro, pero mira, ahí tú planteas otro tema que es muy, no, en serio, es muy interesante. Te fijas, tú no eres experta en Constitución, pero las preguntas que haces son las claves. Por ejemplo, usualmente cuando tú empiezas a escribir la Constitución, no es que partas de cero, siempre partes de lo que hay. Usualmente
miras el texto actual y tú dices, ya, a ver, ¿cuál es el problema de este párrafo? Y lo lees, lo ves, miras otras constituciones del mundo, miras la constitución antigua también de Chile, y vas contrastando, y vas mirando. En Uruguay la constitución en el derecho a la salud dice esto, en Portugal dice esto otro, ¿qué dice la chilena? Y al mirar los textos, que son párrafos chiquititos, tú dices, mira, acá se destaca este elemento. En Chile, por ejemplo, si tú miras la Constitución y se van a hacer la pregunta a los constituyentes, ¿qué dice sobre la vivienda? No dice nada, cero, no, la palabra vivienda no existe. No existe. Pero en otras constituciones sí. Entonces uno trae la experiencia comparada y mira y dice, a ver, ¿qué debiésemos colocar sobre el derecho a la vivienda? Que todos los chilenos deban tener acceso a una vivienda digna, que es un mínimo, que el Estado debe responsabilizarse sobre eso o no. Y ahí se produce el debate. Oye, Claudio, todo súper interesante, pero igual es preocupante de repente quiénes van a tener, ¿no es cierto?, el liderazgo de este proceso de poder hacer esta implementación en talleres, porque eso no deja de ser también muy importante y significativo, porque de repente las cosas son muy manipuladas, y la idea más bien es que esto sea algo objetivo, transparente, claro, y que realmente a través de los años después se pueda llevar a la práctica con eficiencia y eficacia, porque si no, no tendría razón de ser. Entonces, el liderazgo frente a esto también es algo que va a tener mucha relevancia. Claro. Y de acuerdo a tus opiniones, ¿quiénes podrían liderar esto? O sea, primero, yo creo que los que van a liderar esto van a ser los que vote la ciudadanía. Así de simple. En Magallanes van a presentarse listas de partidos, listas de independientes solitos que van a correr, y ustedes van a tener que elegir. ¿En cuántos diputados eligen en Magallanes? Creo que son 3, algo así. Tres, sí. Claro, entonces van a tener 3 delegados a la convención, porque es igual a la cantidad de diputados. Mira. Es igual. Entonces ahí van a tener que elegir ustedes a quien crean que representa mejor las ideas que quieran exponer sobre la nueva Constitución. Van a haber campaña, ellos van a decir, este es mi programa para la Constitución, seguramente va a pasar eso. Ahora, una vez que establece y eligen a los convencionales, después hay una etapa de deliberación, de debate, y ahí, por ejemplo, nosotros en la universidad vamos a generar un monitoreo, vamos a ir mirando cómo van debatiendo los temas, tratando de explicar en simple los temas que se están discutiendo, de modo de que la ciudadanía, ustedes, puedan leer documentos más pequeños y decir, oye, en esta discusión se está votando así, en esta otra discusión se está votando así. Entonces, igual que ¿me escuchas? Sí. Igual que el debate del 10%, la ciudadanía en algunos momentos va a estar debatiendo sobre el proceso constituyente. Principios básicos dentro de una cultura, de una organización, y la verdad es que cuando nosotros observamos lo que ocurre en el común de los días y lo que está pasando a nivel nacional, estamos claros de que esa igualdad de oportunidades no es tan así,
que la equidad tampoco estará así, y lo estamos viendo en muchos aspectos, como tú decías, en salud, en educación. Oye, porque ¿quién recibe la buena salud? El que tiene más recursos económicos. ¿Quién recibe la educación a lo mejor más prestigiosa? También el que tiene más recursos económicos. Entonces, esa parte que es algo que tú en el común del día estás escuchando porque la gente se da cuenta de eso y lo manifiesta, esa parte de qué manera va a quedar o se va a dilucidar dentro de un proceso constitucional para que la educación sea realmente un proceso de igualdad de oportunidades. A ver, yo no te puedo decir cómo va a quedar, porque va a depender de quiénes sean electos. Exacto, ¿no? Y por lo tanto, depende de quiénes lleguen, cómo se va a dilucidar el tema de cómo va a quedar expresado. Pero efectivamente, lo que sí te puedo decir es que después de el estallido social, después de la pandemia, claramente hay debates que van a ser muy relevantes. Todo el debate del Estado y las políticas públicas sociales, las pensiones, la salud, la educación, que son temas centrales en los debates que hemos tenido en los últimos tiempos. Y por lo tanto va a depender mucho de cómo quede escrito en la Constitución el cómo va a articularse después eso. Te pongo un solo ejemplo: el derecho al agua. Hoy día, en la Constitución actual, lo que se hace con el derecho del agua es que se protege el derecho de los que tienen derechos sobre títulos de agua, ¿ya? Y que, como no sé si sabes, está concentrado en grandes empresarios. Las empresas controlan los derechos de agua y por lo tanto hay muchas comunidades, no sé si en Magallanes tienen ese problema, yo creo que no, pero en muchas comunidades del sur de Chile y del norte hay pueblos enteros que no tienen agua. ¿Por qué? Porque los derechos de agua son de los privados. Bueno, eso es un tema constitucional, eso está en la Constitución hoy día, y por lo tanto va a haber un debate. Por ejemplo, el debate, ¿cuál va a ser? ¿Deben el agua ser un bien público que privilegie primero a las comunidades y después el desarrollo empresarial? Es decir, para que cada comunidad pueda tener acceso a un elemento básico que es el agua para poder vivir, ¿o no? Entonces ahí se va a producir y que es un tema de acceso a un derecho básico humano que es tomar agua. Esas discusiones vamos a tener, y lo mismo con la salud, lo mismo con la educación, etcétera. Un trabajo arduo, la verdad, y que va a llevar mucho tiempo y mucho estudio también, mucha reflexión, porque la verdad es que hay que generar estos espacios de conversación y hay que preparar a la gente, porque hoy día a lo mejor gran parte de la población no está absolutamente impregnada de esta situación que vamos a tener que decidir de cambiar o no la Constitución, porque la gente está abocada a algunos temas específicos, pero hay temas que son van mucho más allá y de más relevancia y que no se conversan en el diario vivir, porque no son parte de de nuestra cultura comunicacional del momento, ¿verdad? Entonces, esos temas que tú hablas, esos tópicos que se van a tratar, eso va a venir ya planificado como para que la gente los tome y los pueda ir desmembrando y discutiendo. Sí, mira, por ejemplo, en el proyecto que te hablé de contexto, lo que nosotros vamos a hacer es precisamente eso. Vamos a preparar material en cada uno de los temas, son como 30, 40 temas que la Constitución trata, para
explicarlo en simple. ¿Qué dice la Constitución? ¿Cómo otras constituciones del mundo tocan ese mismo tema? ¿Qué es lo que debería considerarse en el tema salud, libertad de expresión, etcétera, etcétera? Y por lo tanto, yo creo que hay organizaciones de la universidad, de distintos mundos, que van a preparar esos materiales para tener discusiones más relevantes. Y desde ya yo te puedo mandar material si quieres para que compartas con los radioescuchas de ustedes y los links para que puedan tener acceso a páginas web que estamos preparando con material, se llama material didáctico para el proceso constituyente. Ah, qué bueno, sí, estupendo, te lo agradecería mucho, Claudio, porque de verdad uno tiene que interiorizarse y apoyar a la gente en esto para tomar buenas decisiones. Ahora, ¿quiénes van a hacer este control de calidad? Porque siempre tiene que haber un control de calidad frente a un trabajo que se esté desarrollando y más de esta magnitud. A ver, mira, respecto de eso, por un lado, yo esperaría que las organizaciones de la sociedad civil hicieran ese control de calidad, que los ciudadanos, las ciudadanas se preocuparan, se organizaran y le pidieran un control, por ejemplo, a los delegados que van a ir de Magallanes a la convención. Bueno, ellos de cada cierto tiempo van a tener que tener una retroalimentación con la ciudadanía de Magallanes para explicar qué se está debatiendo. Por una parte eso. Por otra parte, nosotros con Espacio Público y otras organizaciones vamos a hacer un monitoreo del trabajo de la convención, cómo están votando, qué temas se están discutiendo, etcétera. Y además yo creo que también hay organizaciones políticas que van a hacer lo mismo, van a estar tratando de informar cómo se vota, quiénes votan por qué, y yo creo que eso va a pasar durante todo el proceso. Tenemos un arduo trabajo, Claudio, y la verdad es que ya estamos llegando al término de este programa. Ha sido un placer poder conversar contigo, poder profundizar un poco lo que va a ser este trabajo, y vamos a seguir en contacto porque la verdad es que es interesante tener presente por lo menos la estructura general de lo que va a ser un proceso constituyente, ¿verdad? Así que gracias por tu compañía, por haberte conectado. Un saludo cariñoso para toda la gente de allá de este proyecto Contexto y también de la universidad. Gracias a ustedes. Chao. Bueno, Claudio, ya chao, nos vemos y estamos ya llegando al final. Y bueno, ustedes cuídense mucho, pásenlo bien, pero sin descuidar todas las medidas sanitarias pertinentes para no sufrir ningún tipo de problema de salud. Nos vemos la próxima semana y voy a estar en contacto con algunos niños, así que no se pierdan los nuevos programas especial COVID-19. Polar Comunicaciones presentó Programa Especial COVID-19.